Bien, amados hermanos, estamos entonces con nuestra Biblia abierta en Deuteronomio capítulo 28. Luego vamos a saltar un poquito al libro de Crónicas en el capítulo 36. Pero empecemos ahí, Crónicas capítulo 28. Vamos a leer del verso 47 al 57 y dice la palabra del Señor así. Deuteronomio capítulo 28, versículo número 47. Dice: por cuanto nos serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, de extremo de la tierra, que vuele como águila, cuya nación cuya lengua no entiendes. Gente fiera de rostro, que no tendrán respeto al anciano ni perdonarán al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezca, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitios sobre todas tus ciudades, que caigan tus muros altos y fortificados, en quien tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra de Jehová tu Dios, que hubiere dado, y comerán el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, porque por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro en que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra. De pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hija y a su hijo. El recién nacido que sale de entre sus pies y de sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo. En el asedio y en el apuro que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Segunda de Crónicas, en el capítulo número 36, del verso 17 en adelante, dice así: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en su mano. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey de sus príncipes, se lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados entonces cautivos a Babilonia, y fueron de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Padre, yo te doy gracias por estar aquí en esta noche con mis hermanos. Queremos reflexionar en tu palabra, queremos reflexionar en el camino el cual nosotros
Hemos por un tiempo caminado en tu presencia y te ruego que a través de esta palabra tú ilumines nuestras sendas de tal forma, Señor, que lo cojo no se salga del camino, sino que permanezca firme hasta el momento en que cada uno entienda correctamente tu voluntad y podamos caminar firmes hacia adelante. Perdona nuestros errores, perdona nuestras faltas, danos sabiduría e inteligencia en todo y permítenos que al abrir este libro santo que es tu palabra, podamos coger y tomar el mejor camino y la mejor decisión para hacerlo mejor en esta vida, en esta tierra. Bendice a mis hermanos que han dispuesto este tiempo para estar aquí, Señor, en esta tarde de este día domingo. Rogamos que tú nos ilumines a través de esta palabra. Ella dice que lámpara es a nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. Y permítenos oír con toda libertad, que ninguna otra voz que no sea la tuya podamos oír. Por tanto, todo espíritu que no glorifica tu nombre, salga en el nombre de Jesús y solamente podamos oír tu voz, la voz de tu espíritu, hablándonos, exhortándonos, animándonos, edificándonos, sanando, libertando, restaurando a través de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Te agradecemos por todo, bendícenos, para ello lo rogamos todo en el nombre de Jesús y pedimos tu bendición, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Tomen asiento, por favor. Para desarrollar mejor estos dos pasajes de la Escritura que tenemos enfrente, quiero leer el Salmo número 137, donde dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Este era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estando en la cautividad, habiendo ellos sido sacados de su tierra, expulsados de ella. ¿Por qué? Porque ellos no fueron obedientes. Y cuando nosotros transitamos por la orilla del camino, tengamos cuidado porque nos podemos caer, nos podemos tropezar y acarreamos tras ello las consecuencias, que es la consecuencia de la desobediencia. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Dios le dijo que le iba a sacar de la esclavitud, le iba a llevar a una tierra donde allí fluiría leche y miel, o sea, toda la bendición la tendrían al haber. Dios le dijo a Israel: llegarás a un lugar, tendrás casa que tú no hiciste, tendrás plantío que tú no plantaste, animales que tú no criaste, y todo eso será bendición para ustedes. Pero cuídate de, cuando estés en la abundancia, cuando estés en la bendición, de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. Y en ello los israelitas, y en general todos nosotros que somos hijos de Dios, tengamos siempre presente de hacer memoria de nuestro pasado, para ese pasado no volver atrás, sino encaminarnos hacia el frente hasta lograr la victoria y ser bendecidos siempre, siempre. Porque lo único que Dios quiere es bendecirnos, cuidarnos. Pueblo de Dios, lamentablemente, nosotros estamos acá en la historia, no estuvimos con ellos, no transitamos con ellos. Uno de los grandes sabios judíos, Gilel, él dijo así: nunca juzgue a nadie, nunca juzgue a nadie, porque para que tú puedas juzgar a alguien tienes que primero estar en ese lugar, estar en el día, en la hora, en la misma situación que él, y como tú no puedes estar ahí, entonces cuídate, no juzgue, abstente de juzgar. Al pueblo de Dios le sucedió esto. Y nosotros tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Nosotros tenemos la historia escrita. Por eso la palabra de Dios es un consuelo, es, como dice, lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, porque nos describe cosas de nuestros antepasados que sufrieron, que cayeron en la desobediencia, que cometieron ciertos errores que nosotros no debemos cometer. Y es la exhortación para nosotros hoy día también. El pueblo de Israel cometió muchos errores y nosotros tenemos este ejemplo para que nosotros no sigamos sus mismas pisadas. Ellos están en el cautiverio, Salmo 37, y él dice allí que junto a aquellos ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sión es el lugar de Dios, el lugar del
pueblo de Dios, donde hay toda bendición. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, el instrumento. El pueblo de Dios es un pueblo alegre. Es un pueblo que le gusta mucho las fiestas. Los judíos tienen muchas fiestas, celebran muchas cosas religiosas. Es un pueblo tremendamente religioso, lleno de fiestas para adorar a Dios por distintas cosas que le han sucedido. Pero en este momento habían perdido su tierra, sus hijos estaban ellos en esclavitud, no tenían absolutamente nada, lo habían perdido todo y perdieron también el gozo, la alegría. En el Nuevo Testamento nos recuerda parte de esto cuando dice: el que esté triste, haga oración. Porque cuando estamos tristes es difícil cantar. O si cantamos más vamos a llorar que cantar. Y cuando estamos ahí en lo profundo y hemos cometido errores y fallamos y recordamos el gran amor que Dios tiene para con nosotros, esa canción que nosotros cantamos son puras lágrimas. Puras lágrimas. Por eso dice el escritor que está triste, ore, haga oración. Y allí estaban los israelitas y su herramienta, su música, no eran los instrumentos que teníamos hoy día, pero allí estaban, dice, que allí en los sauces, allí, dice, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. El instrumento de música, de jolgorio, de alegría del pueblo de Dios, estaban colgados, o sea, no le estaban haciendo uso. ¿Por qué? Porque estaban tristes, estaban de luto, habían perdido muchas cosas. Y los que habían llegado cautivos, allí también junto con los israelitas nos decían que cantásemos, que no hay nada más precioso en la iglesia de Dios que la alabanza. ¿Me está escuchando? No hay nada más glorioso que cantar la alabanza de Dios. Hemos sido libertados de la esclavitud, hemos salido de las tinieblas a la luz, no teníamos nada, éramos indignos de merecer la gracia de Dios, pero Él murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos ha libertado de la esclavitud, de toda cosa mala y oscura, y hoy día somos libres. Entonces con alegría cantamos al Señor y tenemos las promesas de Dios cuando dice: acercaos pues confiadamente hacia el trono de su gracia para Él encontrar el oportuno socorro. Tenemos esa cobertura nosotros y por eso es que hay alegría y gozo y debemos mantenerlo siempre. Pero el pueblo de Dios en ese momento estaban cautivos. Le pedían que canten y no cantaban. Y los que nos habían desolado nos pedían entonces alegría, aquellos que nos habían quitado todo. Aquellos que nos habían robado los cultivos, los animales, nuestras casas, incluso le habían dado muerte a nuestros hijos. Ahora ellos mismos nos estaban pidiendo que cantásemos. Así dice este salmo. Nos pedían que cantásemos, cantando algunos de aquellos cánticos de Sión. Verso 4 dice: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraña? ¿Cómo podré cantar a Dios en una tierra que no es la mía, donde yo he sido expulsado de mi tierra, de mi nación, he sido sacada de mi casa, me han expulsado y me han tirado en un rincón? ¿Cómo voy a cantar? Así estaban los israelitas. ¿Cómo cantaremos a Jehová en tierra de extraños? Que ellos amaban su tierra, especialmente Jerusalén, que es la ciudad amada, la ciudad más religiosa de aquellos días. Dice el verso 5: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, o sea, pierda mi mano derecha su fuerza, con la que ellos lograron tener grandes batallas y fueron victoriosos. Incluso más, dice el verso 6, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú hiciste. Dichoso el que tomara y estrellase a tus hijos contra la peña, porque el odio que había encendido en ellos era tan grande con aquellos que en cierta medida le habían quitado todo. El pueblo de Dios, los hijos del Señor,
Y basándonos en estos pasajes que nosotros tenemos y que hemos leído, estos pasajes nos muestran algunas cosas muy interesantes. Primero, el pueblo de Dios vivía momentos difíciles, y no solamente difíciles, sino que eran desastrosos. Por eso tenemos que tratar de ubicarnos. Nosotros hoy día estamos bien. Vivimos en la economía, sube y baja, las cosas están subiendo todos los días, ¿cierto? Pero tenemos, gracias a Dios, tenemos una casa donde podemos llegar, aunque hemos salido durante todo el día a trabajar, pero llegamos a nuestra casa a un lugar seguro. Eso es gracias a Dios. Por supuesto, gracias a su trabajo, a su esfuerzo, pero Dios, sabemos que de Él viene todo. Tenemos eso. Pero Israel no tenía nada, estaba en un momento difícil, desastroso, estaban llenos de tristeza, de pobreza en todo ámbito de la vida. Porque lo primero que ocurre en la vida de la persona para que llegar al desastre es primero la pobreza espiritual. Yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Cuando usted y yo nos apartamos de Dios, nos buscamos a Dios, nos alejamos de la oración, de la búsqueda, de la unidad, de congregarnos, de orar, de buscar al Señor, de leer las Escrituras, tener un tiempo devocional con Él, y si eso lo abandonamos, empieza la pobreza espiritual. Y luego viene el desastre, porque cuando dejamos de estar en contacto con Dios, todas las otras cosas empiezan a funcionar mal, y el desastre es inminente. Por eso nunca abandone la súplica, nunca abandone la oración, nunca abandone el de seguirse congregando, de buscar a Dios, de leer las Escrituras, porque el desastre está a la puerta. Las causas de todo esto, lo que vemos aquí, las podremos imaginar. ¿Por qué le sucedió a Israel todo esto? Lo primero, la desobediencia hizo que ellos se alejaran de Dios. Lo primero, la desobediencia. Apartarnos de los principios que Dios ha establecido en su palabra, de aquellos que no hemos sido exhortados y animados a seguir. Ellos se apartaron, se alejaron de Dios, se alejaron de sus consejos. Consejo de Dios donde siempre debemos estar atentos. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. Y de todas estas cosas debes apartaros y buscar al Señor siempre. Estas cosas que yo te prescribo hoy, repítelas a tus hijos estando con ellos en su cama, estando en el camino. Cosa que las generaciones presentes y futuras sean afectadas por nuestra buena manera de proceder. El pueblo de Israel no hizo eso. Se apartaron de sus consejos, se apartaron de sus enseñanzas, y eso significa que se apartaron de sus caminos. Y este es el resultado de aquellos que se olvidan de Dios. Aquellos que se olvidan de Dios y que determinan caminar por caminos oscuros y tenebrosos, solamente les espera ¿qué? La ruina, el desastre, la enfermedad, el dolor, la angustia y por último, la muerte y la eterna perdición. Pero nosotros no estamos así. Eso es abrir nuestros ojos bien abiertos y a cuidarnos, todos los que estamos aquí, a cuidarnos siempre. Por eso, en esta tarde veremos en este sermón que tenemos el día de hoy dos cosas que son prácticamente trascendentales e importantísimas. Lo primero que quiero ver junto con ustedes es que vamos a conocer uno de los profetas que se llama Esdras, que tuvo mucho que ver para que el pueblo de Dios se restaurara de esa condición. Y vamos a ver su desarrollo secular, de cómo él se acercó al Señor en su vida laica, en su vida civil. Luego lo conoceremos nosotros en su ministerio, cómo él es un hombre que toma el camino de Dios, cómo Dios lo llama y de qué manera él se constituye luego en un ejemplo para nosotros los cristianos de hoy, de pleno siglo XXI. Eso es lo que quiero ver junto con ustedes, y luego conoceremos cuáles son las características de un hombre llamado por Dios para cumplir una tarea específica. Porque todos los que son llamados por Dios no es por si acaso. Todos tenemos una misión que cumplir en este tiempo. Y Dios nos ha llamado hoy
para hacer algo trascendental e importantísimo, porque nosotros cambiaremos primero nuestra historia, la historia nuestra. Nos recordaremos de esa vida pasada y oscura que quedó atrás. Hemos podido cambiar nuestras historias gracias a Dios, gracias al Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Pero también nosotros, a través de nuestra vida, de nuestro ejemplo, de nuestras palabras, seremos capaces de cambiar la historia. Esto es extraordinario, la vida de otras personas. Amén, para eso hemos sido llamados. De gracia recibiste, da también de gracia lo que habéis recibido. Hemos recibido una verdad tan grande que ha cambiado nuestra vida, que nos ha salvado, que nos ha transformado. Salimos de las tinieblas a su luz, somos los hijos del Señor. Incluso, yo creo que algunos de aquí hemos sido sanados más de alguna enfermedad y somos libres de eso por la fe en Dios. Bueno, hemos cambiado nuestra historia, pero a través de la vida nuestra podemos cambiar también la historia de otras personas. Bendito sea el Señor. Por eso, en el libro de Esdras, Dios llama a un sacerdote para cumplir una misión específica. Libro de Esdras, quiero leer ahí en el capítulo número 7. Esta es la que está ahí en la Biblia del libro de Esdras. Yo tampoco la encuentro todavía, no lo dejé marcada. Esdras capítulo 7, versículo número 1. Ahí está. Yo no hago caso tampoco, porque usted igual que el hermano Luis, tengo que usar lentes ya y se empiezan a poner borrosas las letras aquí. Pero uno cree que la juventud va a durar siempre, pero uno de los primeros indicios de que ya tenemos mucha juventud acumulada es que la vista empieza a fallar un poquito. Dice ahí en Esdras, en el capítulo número, ya lo encontré, gracias hermano Luis, me dio tiempo, gracias. Capítulo 7, verso 1 dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras hijo, y ahí señala toda. Cuando Dios llama a alguien y lo escribe aquí en las Escrituras, muestra toda su descendencia, quién eran todos sus descendientes de este hombre, y ahí muestra a este varón llamado Esdras. Y Esdras tenía o reunía características realmente excepcionales en su vida personal y espiritual para que Dios pudiera usarlo de esa manera. Dice ahí en el capítulo 7, en el versículo número 10, dice allí: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y no solamente para entenderla, para estudiarla, sino algo muy importante, porque no sirve de nada conocimiento sin práctica. De nada sirve mucho conocimiento, que yo haya estudiado muchas cosas y no ponga en práctica eso. Yo tengo hermanos míos, incluso familiares, que han estudiado años. Y mi profesor David Miranda dice: ¿cómo me da pena de que estas personas estén allí en sus casas sin estar en una iglesia, sin compartir lo que han aprendido? Que debemos poner en práctica. Esa es la misión del discípulo. Jesús le dijo a sus discípulos: ahora id por todo el mundo y hacer discípulos en mi nombre. ¿Qué significa eso? Que todo lo que ellos recibieron y entendieron debían ser capaces de traspasarlo a otras personas, enseñarlo a otras. Y aquí Esdras dice: había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y luego para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Siempre con disposición, Esdras estaba allí en su crecimiento personal y espiritual, porque es así. Es un crecimiento personal. Miren, por más que yo hable, o por más que hablen los predicadores de aquí que vienen y están toda la semana acá y exhorten al pueblo a que haga ciertas cosas, y si la persona le entra por un oído y le sale por el otro, en vano. O si usted viene a la iglesia, si los hermanos vienen a la iglesia y están pendientes de cualquier cosa y no escuchan la palabra, se pierde el trabajo.
Nosotros venimos aquí para orar, para implorar el favor de Dios, para implorar su gracia y su misericordia. Hemos venido a eso, todas las veces que nos juntamos es para eso. A rogar el favor de Dios y agradecer por su grandeza, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y también tenemos la oportunidad de cantar al Señor a través de la música, entonar los instrumentos. Algunos saben cantar bien, otros tocan bien, y podemos hacerlo a través de la música, ¿cierto? Oramos y cantamos al Señor. Dos cosas importantes que deben haber en toda iglesia. Pero una de las cosas más importantes es el momento de la palabra, donde yo debo poner atención a lo que el Señor quiere decirme. E incluso más, antes de venir al culto, escuche, antes de venir al culto diga: Señor, yo quiero que en este día tú me hables. Venga con esa expectativa. Señor, yo quiero que tú me hables. Incluso sea más osado todavía y diga: Señor, yo quiero que hagas algo en mi vida. E incluso pida más: Señor, yo quiero que haga algo en la iglesia. Señor, yo quiero que haga algo sobrenatural, algo extraordinario que suceda. Venga con esa expectativa. Antes de llegar a la iglesia, en la semana, antes de venir al culto, diga, ore eso, ore a Dios eso. Y todo eso que usted está pidiendo va a suceder en el culto, va a suceder cuando nos reunimos. Porque cuando no hay expectativa, cuando no hay deseo, cuando no hay nada, se pone todo fome. Y no pasa absolutamente nada. Cuando hay alguien que tiene hambre y sed de Dios, deseo, búsqueda en el interior, cosas sobrenaturales suceden. Y lo que es imposible, en ese momento se hace posible. Porque unimos la fuerza. Nos unimos en el clamor, en la oración, en los cánticos, y con deseo podemos oír la palabra del Señor. Este hombre llamado Esdras quiso avanzar en su crecimiento personal y espiritual, primero él, siempre con una disposición a estudiar. Escuche, voy a aprovechar a hacer publicidad. El 30 de septiembre se inicia la escuela bíblica, el discipulado en nuestra iglesia. Preparémonos con muchas ganas. Cómprese un cuaderno, un libro de anotaciones, aunque vamos a traer un librito que se lo vamos a traer a usted para que usted estudie en su casa. A lo mejor que haga algunas tareas bien fáciles de hacer, pero para que nos instruyamos en la palabra del Señor. Es importante hoy día disponerse a estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos acceso a mucha información. Y mire ahí en celular, ¿cuántas cosas ve usted en el día? ¿Cuántas cosas ve? ¿Cuánta información está allí? Incluso aquella información son falsas noticias, son falsas enseñanzas. Y cuando si usted no se instruye en la palabra del Señor, una de esas falsas enseñanzas puede hacerle a usted, ¿qué? Decir, parece que aquí en esta iglesia hay algo que no anda bien. Parece que la iglesia debería funcionar de otra manera. Parece que... y un montón de cosas. Pero si usted se instruye bien en la Escritura, usted va a saber inmediatamente, luego, si alguien le está diciendo algo bueno o malo. Y la Escritura dice: lo bueno, recibirlo. Lo malo, al cesto de la basura, rechazarlo. Pero el Hijo de Dios, cuando está bien instruido en la Escritura, no hay nadie que pueda venir a engañarlo, ni a venderle cosas, ni a contarle el cuento del tío. No. Y aunque sea dura la palabra, aunque alguien nos diga en manera firme y fuerte algo, es la palabra del Señor, yo la recibo. Aunque el momento duela, hiera, pero la recibo porque es la palabra del Señor. El Hijo del Señor, en este caso, Esdras, se dispuso a estudiar, a aprender y luego a aplicar los planes, la estrategia necesaria. Él dispuso hacer la voluntad de Dios y guardar los principios que están en las Escrituras, siempre con disposición luego a enseñarlo. Ese es el deseo nuestro, hermano, que cuando usted participe de la escuela bíblica, usted sea capaz luego de también enseñarle a otros. Porque hay cristianos que llevan 20 años en el Evangelio, incluso más años en el Evangelio, y no conocen. No han tomado un tiempo para realmente instruirse en la Escritura y cometen errores. Esdras, hermanos amados, era un hombre con un reconocimiento
y un testimonio de vida. Si usted lee el verso 16, sus acciones eran conocidas entre los judíos y en la población gentil también. Porque los hijos del Señor no son solamente cristianos en las iglesias. Aquí estamos 2 horas, ¿cierto? 2 horas, pero nuestra vida gira afuera. Aquí es lindo estar aquí, es un lugar seguro, pero salimos afuera y estamos expuestos a las guerras, a la dificultad, a la tentación. Nuestros ojos, nuestros oídos deben estar adiestrados para escuchar la voz del Señor y saber discernir entre lo bueno y lo malo y poder apartarnos de las cosas malas. Bendito sea el Señor. Edra era un hombre que tenía buen testimonio de la gente de afuera también. Su liderazgo era reconocido por todos. Si usted ve en el capítulo número 10, en el versículo número 1, dice allí lo siguiente: era un hombre que tenía una doctrina, un adiestramiento muy especial. Mientras dice aquí el verso 10, capítulo 10, verso 1, dice: mientras oraba Esdras, hacía confesión. ¿Qué significa eso? Mientras oraba Esdras, hacía confesión. ¿De qué se refiere esto? Confesión. Antiguamente, ya hasta el día de hoy, hay en una religión donde hay una parte especial donde las personas van y se confiesan. Y le cuentan todo lo que han hecho al sacerdote, al ministro, al curita. Todas las cosas. Y luego el curita le dice: bueno, tiene que hacer esta penitencia, esta otra, esta otra. Y listo, estamos listos, estamos ok. Esdras dice así, aquí, que hacía confesión. ¿Qué significa confesión? Esdras le contaba todo a Dios, como dice nuestra hermana. No había intermediario, no había un ministro, no había un pastor, no había un sacerdote, no había nadie. Pues delante de Dios hacía confesión de sus propias faltas, de sus propios errores, primeramente, porque así debemos ser nosotros, reconocernos delante de Dios, porque es imposible que cuando uno se acerca a Dios ante tal santidad, uno no se vea expuesto a sí mismo. Y mientras más cerca estamos del Señor, nosotros miramos nuestro traje y miramos, hay una pelucita por aquí, una pelucita por acá, especialmente cuando uno tiene un traje oscuro, ¿cierto? Y aparecen pelusas, uno se da cuenta al tiro. Bueno, en la presencia del Señor sucede exactamente lo mismo, pero en el Espíritu. Uno se da cuenta de la falencia que tenemos, de los errores que hemos cometido delante de Él. Y Esdras hacía confesión de esas cosas. Y no solamente hacía confesión, sino que la hacía con un acto de profunda devoción, porque dice: llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban todos amargamente. Él tenía esa cualidad tan carismática y tan especial de despertar las conciencias en el pueblo de Dios, de despertar la conciencia en los hijos del Señor. Así que Dios bendiga a esos predicadores que tienen esa capacidad de despertar a aquel que está durmiendo, de despertar a aquel que está en la pereza, de despertar a aquel que está en la ambigüedad, de despertar de aquel que está sumido, su conciencia cauterizada, y puede Él, a través de sus palabras, mostrarle a esa persona que no está bien. Y eso sucedió, un avivamiento en el medio del pueblo. Empezó a orar él, a humillarse delante del Señor, a orar delante de Dios, y entonces toda la gente tocada y esa gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, lloraban el pueblo amargamente. Eso es un avivamiento. Y lo que esperamos todos en este pleno siglo XXI. Que haya un despertar espiritual en medio de tanta cosa oscura que enturbian la obra del Señor,
Que empiece a haber un tiempo de avivamiento, un despertar en nuestra ciudad, en nuestras villas, porque es la única forma de salir de la oscuridad que tenemos hoy en día en este tiempo. Así que Dios bendiga a los predicadores, los evangelistas, aquellos que tienen esa hambre y sed de compartir el mensaje en un momento, en un espacio de su vida, ya sea en un punto de predicación, en una campaña o personalmente. Dios les bendiga, sigan haciéndolo, no se cansen de hacer eso, que es súper importante. Esdras lo entendió así. Ahora, nosotros tenemos un Dios que conoce el potencial que tiene toda persona, y conocía también el potencial que tenía Esdras. Esdras era alguien en quien el rey podía confiar. Si usted lee en Esdras, en el capítulo número 7, versículo número 13, dice así: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, el pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y tus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren plata, ofrecieren para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar en la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Esdras era un hombre en quien Dios podía confiar, porque tenía la capacidad de hacer cosas que en ese momento se requería que así fuera. Y una de las cosas, características importantes que tenía Esdras, es que él era un hombre responsable, que tenía responsabilidad, era un hombre que era honesto, era un hombre que tenía el liderazgo bien marcado. Por tanto, Dios deposita su confianza en esas personas. ¿Cuántos quieren tener la confianza de Dios para hacer grandes cosas? Amén, nosotros queremos eso, yo quiero eso. Bueno, para eso se requiere responsabilidad, honestidad y un completo deseo de hacer y cumplir el liderazgo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, que vengan pruebas, dificultades, pero mantenernos firmes. Dios nos ayude, dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y la iglesia del Señor en este siglo XXI debe permanecer firme hasta lograr obtener la bendición de Dios. Porque Dios está, el potencial está, los recursos están, los dones están. ¿Falta quién? Los mensajeros, el liderazgo de cada uno de los que estamos aquí para desarrollar esa tarea. En Esdras, en el capítulo 8, verso 21, Esdras sometía todos sus planes y proyectos en las manos del Señor. Amén. Si tenemos una idea que Dios ponga en nuestro corazón, esa debemos ponerla ¿dónde? En las manos del Señor. Señor, tengo esta idea, quiero desarrollar esta actividad, la pongo en tus manos, ayúdame para ejecutarla. Dice el verso 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Hizo ayuno delante de Dios, ¿para qué? Para que Dios le dirigiera tanto a él como a todos aquellos a quienes Dios pusiera también a su lado. En el verso 22, Esdras había desarrollado una sólida confianza ¿en quién? En el cual debemos confiar todos nosotros, en Dios, en nadie más. Esdras 8:22 dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y furor contra todos los que le abandonan. O sea, él dijo así:
no voy a pedirle ayuda al rey, porque yo mismo he dicho que Dios está con nosotros. ¿Cómo le va a pedirle caballo, todas estas cosas? Si Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar contra nuestros enemigos, contra nuestros adversarios. Entonces, él dijo, tuve vergüenza de pedirle al rey gente, tropas, soldados para que pudieran ayudarle. Porque él había dicho, el Dios de nuestro es sobre todo los que le buscan, más su poder y su furor contra aquellos que le dejan solo. Gloria al Señor. Nosotros somos hijos de Dios, hermano. Debemos aprender a confiar siempre en Él. Hace unos días atrás me comuniqué con la persona que está haciendo las gestiones por el asunto del medidor, que toda una batalla hemos llevado durante casi más de un año, justo en septiembre, cumplimos un año, todo este trabajo, tratando de de llevarlo adelante, y bueno, me contestaron y me dijeron que todo ya está en aguas andinas. Así que si eso le dicen visto bueno, inmediatamente se empiezan a ejecutar los trabajos y poder por fin tener un recurso tan importante que el agua, tenerlo en nuestra iglesia. Y que sigamos batallando por eso, que todo salga bien, que de una vez por todas podamos tenerlo. Bendito sea el Señor. Nuestra confianza debe estar en Dios solamente. Gloria a Dios. Esdras tampoco era ajeno a los problemas que tenía su pueblo, porque nosotros no somos personas que debemos vivir una vida egocéntrica, como el mundo actual. La persona hoy día mira por él. Primero por mí, segundo por mí, tercero por mí. El que reparte toca la mejor parte. Y lo que sobra para los demás. Hay algunos que son así. Hay un ejemplo muy gráfico que lo dice mi profesor. Yo siempre lo nombro a él porque lo amo mucho, lo quiero mucho. Me ha enseñado muchas cosas bien lindas. El pastor David Miranda, él decía así. En algunas ocasiones hay personas que dicen así cuando le dan a Dios. Toman todo lo que tienen, lo tiran hacia arriba. Y dice, Señor, lo que queda arriba es tuyo y lo de abajo es mío. Entonces se centran en ellos mismos, egoísmo. Hay que dar para recibir. Hay que soltar para dar. Hay que abrir la mano para recibir con mano llena. Hay que sembrar para cosechar. El que da siempre tiene. Si no, pregúntele a alguno de nuestros hermanos que aquí siempre da, a ver si le falta, a ver si no tiene. Pregúntele a alguno de los que están aquí en medio de nosotros, que son ustedes a través de la experiencia. Por tanto, debemos aprender a abrir nuestras manos, a bendecir a Dios, a bendecir la obra, a sembrar, porque el que no siembra, no cosecha. Bendito sea el Señor. Esdras, él no estaba ajeno a los problemas de los demás. Se levantó, dice el verso 6, capítulo 10, verso 6, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio. Porque eso es lo que sucede en los hijos del Señor. Cuando usted ve la delincuencia, cuando usted ve la maldad, ¿qué es lo que sucede? Nos dolemos como hijos del Señor, porque no es lo natural, no es lo que Dios quiere. Si Dios vino a dar vida y vida abundante, Él no quiere la muerte, no quiere ninguna cosa oscura ni mala. Y nosotros que somos hijos del Señor, que tenemos la semejanza de Dios, que Dios nos ha impartido un poquito de Él, esa sensibilidad también la tenemos. Como cantábamos en el cántico, ayúdame, Señor, a mirar con tus ojos. Dios nos ayude. Que si sentimos con los ojos, vemos con los ojos del Señor, oraremos más abundantemente para que todas estas cosas que vemos no sucedan y vaya cambiando la realidad de hoy en día de nuestro país y del mundo entero. Él se entristeció, dejó de comer por causa del pecado del cautiverio. Estaban cautivos, habían vuelto nuevamente a ser esclavos por la desobediencia. Hay personas que son esclavos de sus vicios, de sus males, de sus errores. Ayudémoslos nosotros. Prediquemos la palabra del Señor y enseñémosle a otros
para que puedan salir de esa problemática. Y una vez más, quiero reafirmar esto, porque es importante lo que nosotros tenemos planificado de aquí en adelante. En Esdras, en el capítulo 10, en el verso 10 al 12, Esdras es un hombre estudioso de las Escrituras. Esdras, capítulo 7, verso 10 al 12, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarle a Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado los mandamientos de Jehová y los estatutos de Israel, Artajerjes, rey de reyes, y a Esdras, sacerdote, escriba erudito. Así era, erudito ¿en qué? En la ley de Dios del cielo. Paz. Dios nos ayude. Amemos este libro, su palabra. Procuremos entenderlo y comprenderlo. Es la única manera de que no cometamos errores. O si cometemos algún error, que sea el mínimo. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor.